Atención, esta carta de Apocalipsis es un mensaje directo de Jesús a su iglesia. ¿Qué harías si Cristo mismo te hablara hoy? Quédate hasta el final, porque esta palabra puede cambiar tu fe para siempre. Estudios en el libro del Apocalipsis. Carta a la iglesia en Filadelfia. Al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe: Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Te das cuenta? Jesús mismo afirma: aunque tengas poca fuerza, si eres fiel, nadie podrá cerrar la puerta que Él abrió para ti. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Imagínate al mismo Señor defendiendo a los suyos y mostrando públicamente cuánto los ama. Esto es poderoso. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús promete guardar a los fieles en medio de la prueba que viene sobre toda la tierra. ¿Estás preparado? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí está la promesa eterna, una identidad nueva, una corona, una posición firme en la presencia de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 7, 13. Dando continuidad a nuestros estudios del libro del Apocalipsis, llegamos a la carta de Jesús a la iglesia en Filadelfia. Esta es la sexta de una serie de 7 cartas enviadas por Jesús a las iglesias de Asia Menor por intermedio del apóstol Juan. Filadelfia, así como las demás ciudades a las cuales fueron enviadas las cartas del Apocalipsis, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea, se situaba en la provincia romana de Asia Menor, actual Turquía, y era fruto del trabajo misionero de Pablo y de sus cooperadores en Éfeso durante el tiempo en que él estuvo predicando en la famosa escuela de Tirano. La ciudad de Filadelfia fue fundada aproximadamente 2 siglos antes de Cristo por el rey de Pérgamo, Eumenes II. La palabra Filadelfia significa amor fraternal o amor de hermano. Era una ciudad próspera e importante, sin embargo, por localizarse en una región volcánica, sufría mucho con terremotos. En la antigüedad, llegó a ser casi totalmente destruida diversas veces por terremotos, siendo, no obstante, reconstruida con la ayuda del Imperio Romano. La iglesia en Filadelfia, a pesar de pequeña y aparentemente débil, era notablemente conocida como un ejemplo de fidelidad al Señor y compromiso con la verdad. Debido a la laboriosidad de su fe, esa iglesia aprovechaba todas las oportunidades de proclamación del Evangelio de Jesús para la expansión del reino de Dios y la edificación de los santos. Por eso, juntamente con Esmirna, Filadelfia no recibe ninguna crítica de Jesús en su carta. Escucha bien, la iglesia en Filadelfia no era grande ni influyente, pero era fiel, y para Dios eso es más valioso que cualquier fama o poder humano. Al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe: Esto dice el santo, el verdadero, aquel que tiene la llave de David, que abre y nadie cerrará, y que cierra y nadie abrirá. Ap 3:7. La llave de David
es un símbolo de soberanía y poder, atributos eternos de Cristo. Ciertamente, esta afirmación de Jesús trajo gran confort y seguridad a los hermanos de la iglesia de Filadelfia. Esto porque, siendo en gran parte compuesta por gentiles, aquella iglesia era constantemente perseguida por la comunidad judaica de aquella ciudad, que insistía en que solamente los judíos pertenecían al pueblo de Dios. Al hablar a la iglesia en Filadelfia, Jesús dejó claro que la seguridad de su salvación no estaba bajo la autoridad del juicio judaico, sino que estaba bajo las manos de aquel que verdaderamente tiene la llave de David. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. AP 3.8. Aun siendo una iglesia pequeña, el Señor abre una gran oportunidad de obra misionera en Filadelfia, por ser una ciudad de gran flujo de viajeros y de oficiales del Imperio Romano. Había una gran mies que cultivar y cosechar, y aún ante el escarnio y la oposición de aquellos que eran enemigos de la obra del Señor, la iglesia de Filadelfia no negó el nombre de Cristo y guardó su palabra, avanzando en crecimiento y en santidad. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. AP 3.9. Aquí vemos que, a pesar de las oportunidades de evangelismo, en Filadelfia había una fuerte oposición a los cristianos por parte de algunos judíos. Los judíos en Filadelfia se enorgullecían de ser el pueblo elegido de Dios, pero en su carta el Señor dijo que en verdad ellos eran mentirosos y que aquella sinagoga era de Satanás, pues servía como instrumento en las manos del enemigo para resistir la obra del Señor. Jesús aún dijo que habría de hacer que los opositores al Evangelio reconocieran que aquella iglesia era el objeto de su amor divino. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. AP 3.10. Además de la persecución constante a los cristianos, tanto por parte del Imperio Romano como por parte de los paganos y de los judíos, aquí Cristo habla de otra gran prueba que estaba por venir. Independientemente de la naturaleza específica de esa prueba, Jesús prometió protección a los fieles en Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. AP 3.11. Aquí el Señor da su palabra de que volvería para rescatar a su pueblo. Sin embargo, aquellos hermanos aún necesitarían conservar lo que tenían. Esta corona no se refiere a la salvación, pues la salvación no puede ser tomada. Los dones y la vocación dados por Cristo son irrevocables. Pero esto no significa que no tengamos algo que perder. Aún no perdiendo la salvación, podemos perder el gozo de la salvación, el testimonio, nuestro ministerio y las recompensas prometidas a aquellos que andan en las buenas obras preparadas de antemano por Cristo, para que andemos en ellas. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. AP 3.12. El vencedor, citado aquí, es justamente aquel del verso anterior que atiende a la palabra del Señor, conservando lo que recibió de Cristo y no permitiendo que su corona le sea quitada. Esta recompensa está reservada a aquellos que, aun ante grandes tribulaciones, se mantienen fieles, guardando la palabra de Dios y no negando su santo nombre, ya sea por palabras, ya sea por actos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. AP 3.13.
Las cartas de Jesús a las iglesias de Asia Menor siempre terminan con esta frase: el que tiene oído, oiga. Esto significa que no todos pueden comprender la profundidad de lo que está siendo dicho. No que el texto no pueda ser entendido racionalmente en su significado literal, pues cualquier persona capaz de leer e interpretar un texto puede entender intelectualmente el contenido de esta carta, así como de todas las sagradas escrituras. En verdad, lo que está siendo dicho aquí es que hay un nivel de entendimiento más profundo y espiritual de la palabra de Dios, y que solamente puede ser accedido y comprendido espiritualmente mediante revelación. En cierto sentido, la Biblia es un libro cerrado y solamente las ovejas del Supremo Pastor pueden oír su voz y atenderla. La iglesia en Filadelfia era débil en influencia, pero fuerte delante del Señor. ¿Qué es ser fuerte? Ser fuerte consiste en dos aspectos: capacidad de soportar adversidades y capacidad de avanzar a pesar de la adversidad. Una iglesia fuerte está fundamentada en la palabra de Dios y responde a la fidelidad del Dios de la palabra. Este fundamento garantiza la capacidad de soportar las adversidades, y la respuesta a la fidelidad de Dios capacita a la iglesia a avanzar en la expansión del reino por medio de la predicación del Evangelio y del discipulado cristiano. No existe iglesia fuerte sin estos elementos, pues la fuerza de la iglesia no está en ella misma, sino que está en aquel que la rescató, redimió, llamó, capacitó y sustenta, a saber, el propio Cristo. ¿Qué espera el Señor de una iglesia local? Que sea grande e influyente, que posea muchos ministerios, redes sociales con muchos seguidores, programas de TV, proyectos sociales. Todas estas cosas son buenas y pueden servir al propósito de Dios, pero eso no indica verdadera fuerza espiritual. La iglesia en Filadelfia y también la iglesia de Hechos de los Apóstoles nos enseñan que si guardamos la palabra de Dios, predicándola con fidelidad e integridad, tendremos sí tribulaciones y persecuciones. Sin embargo, el propio Señor Jesús añadirá a la congregación aquellos que serán salvos por ese ministerio. Jesús dijo: «He aquí, yo vengo pronto». La pregunta es: ¿estás reteniendo lo que tienes en Cristo o estás dejando que el mundo robe tu corona? Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete, comparte y deja tu petición de oración en los comentarios. No ignores este llamado.